¿Qué tal? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto y con ahora sí que con la gracia de Dios y agradecidos con Dios, pues les damos la más cordial bienvenida a esta clase con el Padre Eduardo Chávez, que ya es una reconocida, pues agradecimiento con Dios de que nos concede su presencia, sus enseñanzas y que siempre estamos profundizando y ampliando nuestro conocimiento sobre el acontecimiento guadalupano y pues con la satisfacción de aprender para difundir con documentos, con argumentos y con un pensamiento más organizado desde la fe, desde el corazón, desde lo que nosotros como creyentes podemos compartir en nuestros ambientes. El Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y el Seminario Pablo Freire, pues les da la más cordial bienvenida y le cedemos al Padre Eduardo el micrófono porque hoy nos va a hablar precisamente de un tema muy importante que es el Nican Mopogua, que sintetiza los hechos más relevantes por un autor que es también muy interesante conocer su vida, su historia y por todo lo que ahí él dejó como testimonio, porque él lo vivió. Es alguien que, como noble del pueblo mexica, pudo recoger todos los testimonios y todo lo que sus ojos vieron y documentarlo, como uno de los primeros también discípulos del Colegio de la Santa Cruz. Bueno, pues todo esto el Padre Eduardo nos lo va a profundizar, ampliar. Y le cedo la palabra, Padre Eduardo. Muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Me da tantísimo gusto y estábamos aquí ahora sí que en el cafecito antes de comenzar, estábamos hablando de México y México, México, México. Y bueno, 3-0, estuvo muy bien, estamos muy contentos y, y, y vamos adelante con el Nica Mopogo. Entonces, antes de comenzar tal cual, yo nada más quisiera recordarles. No es por el Nican Mopogua que se conoció el evento guadalupano en 1531, o cuando se escribió, en 1545. No es por el Nican Mopogua, para que después no salgan con que fue una obra como de teatro, como al inicio de este curso se los manifesté, se los enseñé la publicación de Schulenburg que decía algo así. Schulenburg estaba repitiendo lo que algunos antiguadalupanos, antiaparicionistas más bien, lanzaron, que fue por una obra de teatro que a algún misionero se le ocurrió y pegó, y ese es el Nica Mopogua. Eso es totalmente falso, porque el Nica Mopogua, escrito por Antonio Valeriano en 1545, como te estoy diciendo, ningún indígena sabía caracteres latinos. No hay un solo documento de algún indígena que dijera, yo leí el Nican Mopogua y por eso me enteré. No, ninguno, ningún documento histórico habla así. Los documentos históricos hablan de que mis padres, mis abuelos, mi tía, mis ancestros, etcétera, etcétera, me lo contaron. Tradición oral. No es por la lectura del Nican Mopogua. El Nica Mopogua ningún indígena lo leyó porque no sabían leer caracteres latinos. Y me voy a atrever a decir algo también. Pocos españoles también sabían leer caracteres latinos. Con eso te digo todo. Menos los indígenas. Eh, los españoles no entendían náhuatl. Así que tampoco lo entendieron, ya que el Nicamopogo está escrito caracteres latinos y sonido náhuatl. Ni los indígenas lo leyeron, ni los españoles lo entendieron. Ojo, pero todos tenían conocimiento del contenido del Nican Mopogua. No porque lo hayan leído, como vuelvo a repetir, sino porque se lo habían dicho desde Juan Diego a sus padres, sus abuelos, etcétera, etcétera, en tradición oral. Así como lo supo la tía de Marcos Pacheco, María Pacheco, en las informaciones, todo lo sabía de boca del dichoso Juan Diego. Así estaban todos. Entonces, el Nica Mopogua, ¿qué pasa? El contenido lo sabían, en general lo sabían, el contenido, porque se los había dicho Juan Diego. Y Juan Diego se lo había dicho de viva voz a Antonio Valeriano, quien lo tomó. Tomó, lo escribe con caracteres latinos y sonido náhuatl, pero no veo, concluyo yo esto, no es tanto por difundirlo, porque entonces no se explica cómo caracteres latinos, pues lo hubiera
escrito con sonido español, castellano, si lo quería difundir. Y sin embargo, sonido náhuatl para que no se perdiera ninguno de los contenidos maravillosos que se tienen a través de los difracismos y la manera de hablar de los indígenas con esa cortesía indígena. Es una cámara del tiempo. Queda ahí con más exactitud en el Nican-Mopohua. Creo que más o menos con esto recordé mucho de lo que les había dicho en clases pasadas. Siguiente situación. No se tiene en mano, no se tiene el original Nican-Mopohua. Estamos hablando de otro tema. Son copias autenticadas, como se le llamaba. Copias autenticadas, lo más seguro, del mismo Antonio Valeriano escribe 1, 2, 3 copias, no sabemos. Y el camino para descubrir dónde están, aquí es donde tenemos que ser muy precisos de a quién estamos persiguiendo. Es decir, a quién encontramos una copia, se llevaron una de esas copias autenticadas o el original. Ese es el punto. No se ha encontrado el original. Hay una copia eh, autenticada, la más famosa, y yo diría la más antigua hasta que no se encuentre otra, ¿no? Que está en Nueva York, pero es copia autenticada. Tampoco podemos mostrar como auténtico lo publicado por Luis Lasso de la Vega, porque Luis Lasso de la Vega publica por primera vez, pero no lo traduce, sino exactamente como se encuentra en el Hueytlamahuizoltica de Fernando de Alba Izlizóchitl. Entonces, ¿qué estamos persiguiendo? ¿Dónde está el auténtico Nican-Mopohua? Qué bueno que se los estoy diciendo a ustedes porque yo creo que yo me voy a morir antes de que esto sea una realidad, de que se encuentre el auténtico Nican-Mopohua. Y seguramente alguno de ustedes lo encontrará. Ahí hace fiesta como la de ayer cuando ganó México, mínimo. Porque cuando se encuentre el Nican-Mopohua original, hacemos fiesta. Yo en el cielo, porque allá pretendo estar. Y ustedes acá hacen y deshacen. Pero tenemos que auxiliarnos con lo que hay. Así que esto que vamos a continuación a ver, vamos a irlo viendo con mucha calma, digamos, porque si bien estamos describiendo el Nican-Mopohua original, pero como vuelvo a repetir, no lo tenemos en mano. ¿Dónde se nos pierde de vista el auténtico Nican-Mopohua? 1700. Porque cuando muere Carlos de Sigüenza y Góngora, él anteriormente, cuando presta esta relación indígena en Nican-Mopohua, al ver cómo había sido publicada y no el Nican-Mopohua, porque no se publicó el Nican-Mopohua como tal, traducido al español me refiero, sino que hacen una síntesis, pero tomando en cuenta lo que a su vez complementa, digamos así, o enriquece las tradiciones que recibieron cada una de estas personas que van a reproducir el acontecimiento, pero no así el Nican-Mopohua como tal. Porque te vuelvo a repetir, lo enriquecen con las tradiciones orales que ellos mismos han recibido de sus antepasados o que ellos han recopilado cuando eran niños, como por ejemplo lo dice Luis Becerra Tanco, que siendo niño escuchó en cantos a los niños indígenas el acontecimiento guadalupano. Entonces, no pretenden
traducir palabra por palabra el Nicamopowa, sino que dan su versión, digamos así. Esto molesta mucho a Carlos de Sigüenza y Góngora, porque había dado el original. Pero él pensaría, yo creo, que lo iban a traducir palabra por palabra, pero no fue así. Y por eso se enoja. Y por eso dice ahí, en un manuscrito, lo vamos a ver, juro y digo que, y empieza a decir cosas muy interesantes, como por ejemplo el nombre de Juan Diego, Cuautlatuache. Por ejemplo, también que esta relación está escrita por Antonio Valeriano, ya que él conoce su letra. Por lo tanto, eso nos da pista de que Carlos de Sigüenza tendría el original de letra de Antonio Valeriano, porque lo jura, lo dice y lo jura. Es tan fuerte esta mención que Joaquín García Casbalceta, quien escribió su carta por ahí en 1883, en sus 70 postulados en contra de la Virgen de Guadalupe, uno de ellos recuerda esto de Carlos de Sigüenza y él ahí, más bien, más que ir en contra, no, al contrario, dice, no por eso dudaré de lo que dice Carlos de Sigüenza y Góngora. Juro y digo, yo conozco la letra de Antonio Valeriano porque yo heredé todos sus documentos. Te digo que ahí se nos pierde la pista del auténtico que creemos que tenía en mano Carlos de Sigüenza y Góngora. ¿Y por qué digo 1700? Porque él muere, Carlos de Sigüenza muere en 1700 y hereda sus documentos al Colegio San Pablo, San Pedro y San Pablo de los jesuitas. Él era diocesano, pero quiso ser jesuita. Otra cosa con respecto a esto que estoy hablando. Concretamente, y ahorita pasó por mi mente, Luis Becerra Tanco, vuelvo a repetir, quien no pretende traducir palabra por palabra el Nicamopowa, sino aderezarlo con cosas que él ha escuchado desde niño en los cantos de los niños, que él ha heredado de sus abuelos, o sea, lo ha escuchado de sus abuelos, de sus antepasados, pero también cae un poquito en cuestiones personales. ¿A qué me refiero? A que tú, él y yo nos equivocaríamos seguramente al narrarlo a nuestro estilo, porque cuando dice que fue por un sacerdote para que ungieran a su tío, para que le dieran la santa unción, tú, yo, él caeríamos en eso, él cayó en eso, para que ungieran para que le dieran la extrema unción, porque es lo más normal que uno diría si el anciano tío Juan Bernardino le dice a Juan Diego que vaya por un sacerdote, está a punto de morir, pues uno lanza aquello de que a buscar santos óleos, ¿verdad? Obvio. Pero el Nicamopowa no dice así. El Nicamopowa dice para prepararlo a bien morir. Punto. 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 Y cuando uno lo confronta con documentos históricos, vemos que el Nicamopowa tenía razón, porque en ese periodo no se daban aceites a los indígenas, era muy caro traerlos de España, a la Nueva España, solamente se les absolvía. Por eso lo que dice el Nicamopowa es cierto, a prepararlo a bien morir, punto. Pero tú, yo, él caeríamos un poquito en la narrativa diciendo saltos solos. Estos son algunos destellos que te digo que entonces no es el Nicamopowa original, sino que ya lo condimentamos, esa sería una bonita palabra, lo condimentamos con nuestra propia naturaleza, con sentir las cosas, con nuestros abuelos, con los niños, con lo que hemos recopilado nosotros también en cuanto a tradición, porque vuelvo a repetir, no por el Nicamopowa se sabe del evento guadalupano.
es por toda la gama, sobre todo tradición oral, la imagen, los signos de los tiempos. Pero agradecemos a Antonio Valeriano que lo haya conservado así, porque cuando se traduce y se publica, subrayo, se traduce palabra por palabra y se publica, Primo Feliciano Velázquez, él es el que traduce palabra por palabra. Si bien puedes estar de acuerdo o no a que tal o cual palabra se pudiera traducir con tal o cual en español. Podemos ahí, si tú quieres, no estar de acuerdo, pero vamos, está traducida palabra por palabra. Ahí se presta, se amplía el asunto de que cuál sería la palabra más justa, más precisa, sobre todo en este ambiente que nos rodea, pero ya estás trabajando en algo que es la traducción palabra por palabra. Un ejemplo de esto que estoy diciendo es que en todas las traducciones, y no es tan mal, no es tan mal, cuando dice para dar mi amor persona, para entregar mi amor persona, es más, todavía se traducía para dar mi amor personal, mi amor personal. Pero gracias a José Luis Guerrero, gracias a Mario Rojas, etcétera, nos damos cuenta que la verdadera traducción es mi amor persona. No es gramaticalmente conocido esa fórmula, claro que no, pero si tú le explicas y así está en náhuatl, ayuda para entender que la fuente del amor en ella es él, es él. Y no es solamente traducir una palabra por algo que me guste más sin ton ni son, no, sino que es el conjunto, es la armonía, es el todo, porque la traducción es él, que es mi amor persona, él, que es mi mirada misericordiosa, él, que es mi auxilio, él, que es mi salvación. Hay una armonía porque en todo se traduce así. El centro es Él. El centro, la fuente del amor es Él. El centro de la misericordia es Él. El centro de la redención o del auxilio es Él. El centro de la salvación es Él. La traducción no es solamente de una palabra sin más, sino que es el conjunto, es la armonía del todo, así como lo expresa la Virgen de Guadalupe. Hay otra cosa que me gustaría rescatar y ponderar, es aquello de, de centrarlo todo en Jesucristo nuestro Señor, Eucaristía. Eucaristía. Porque si bien ella pide una casita sagrada, ella es la primera casita sagrada donde está Jesús en su inmaculado vientre. Y si nos fijamos en la señal que da, es la casita sagrada, lo veremos en su momento. Todo es la casita sagrada famosa, pero en cuyo centro está Él. Y cuando dice a Juan Diego para ofrecer mi amor persona, obviamente estamos hablando de Eucaristía. Por eso mi traducción mía, y me hago responsable, es que en algunas otras traducciones se dice para dar, para entregar, y yo digo para ofrecer, para ofrecer. Son verbos con la misma acción, dar, entregar, ofrecer, pero me gusta más ofrecer como traducción del Nicamopogo porque me estoy dando cuenta de que ella es mujer eucarística. Y en la Eucaristía no hay el momento del datorio, no hay el momento del entregatorio, pero sí hay el momento del ofertorio. Me gusta entonces más utilizar la palabra para ofrecer. Y cuando se lo está diciendo así al indígena Juan Diego, que obviamente tiene la cultura, toda su cultura indígena, que antes de la llegada de los españoles se ofrecían corazones y sangre para que el cosmos pudiera continuar con vida, esta mujer dice, no, es mi hijo, para ofrecer mi amor personal. El que se ofrece es mi hijo.
El que ofrece su sangre, su corazón, su divinidad, su cuerpo, es mi hijo. Está cambiando radicalmente todo en la mente del indígena. No es por el indígena, no es por el corazón y la sangre del indígena que supuestamente el cosmos vive, se sustenta. Es mi hijo y no solamente el cosmos, sino mi hijo se entrega, se ofrece, sería la palabra más correcta, se ofrece mi amor persona. Y al final de cuentas es ella quien hace este conducir, conducir su amor persona para ofrecer mi amor persona. Ella es su casita sagrada, pero en donde se ofrece su amor persona. Y digo yo conducir porque, vuelvo a repetir, en la armonía que ella nos entrega, nos ofrece, está el hecho de que Guadalupe significa el cauce del río. Es la que lleva, la que conduce el agua viva que es Jesús. Así que es ella la que conduce. La iluminadora, María, que significa la que entrega la luz, la que ofrece la luz, la iluminadora. Ella no es la luz, ella ilumina por Jesús. Entonces, estoy adelantándome muchos pasos, lo sé, lo vamos a ver en todo el Nicamopowa, pero nos damos cuenta de la armonía total, teológica, filosófica, eclesiológica, todo perfectamente con la armonía del pensamiento indígena y es una teología no para 1531 solamente, sino para el mundo entero en todas las épocas. No por ella, no por ella, sino por Él que viene en ella, porque Él es el verdadero Dios y Señor. Él es antes de, en y después de. Así que es la eternidad del amor de Dios en la maternal ternura de María. Quiso manifestar Jesús su amor a través de una mujer, a través de su madre. Como ven, hay espiritualidad, hay teología, hay filosofía, hay historia. Es una cosa increíble la Virgen de Guadalupe. Y yo diría, ¿quién podría haber inventado esto en el siglo XVI? Estaba leyendo un libro que me parece muy interesante, se los recomiendo, de una persona que no es católica, parece ser, muy famoso, un escritor que, que la verdad me llena de luz su libro, Francisco del Paso. Una de sus grandes obras es Noticias del Imperio. Creo que fue muy premiada y todo eso. Noticias del Imperio, yo cuando la leí me quedé fascinado de su narrativa y de la manera de hablar de Carlota, la esposa de Maximiliano. Muy interesante Noticias del Imperio. Pero ahora estoy leyendo una cosa de este tamaño que si, yo decía, lo voy a comprar. Si no lo leo, por lo menos lo pongo en mi cama para que la sangre fluya al cerebro, porque es una cosa de este tamaño, ¿verdad? Pero bueno, sí lo estoy leyendo y fascinado, ¿eh? Fascinado. Francisco del Paso. Qué lástima que murió antes de que terminara todo. Creo que tenía planeado 3 libros de este tamaño, pero bueno, estoy con el primero y La sombra de la historia. Muy interesante que habla del Islam y del judaísmo. Muy interesante, pero lo trata con una narrativa de su propia experiencia. Entonces eso se vuelve fascinante. A lo que voy es esto, que está narrando las atrocidades de los nazistas, de los alemanes nazis, y también atrocidades de otro tipo de cosas, ¿verdad? Contra los judíos, etcétera. Y México, muy interesante también Argentina. A lo que voy es que en toda la historia que se presenta, él presenta así como de síntesis, de sopetón, todo este tipo de cosas. ¿Cómo nos hemos masacrado unos en contra de los otros? No puede ser, o sea, es una masacre entre hermanos como no tienes idea. Así, en la historia de sopetón te digo, qué cosa más espantosa. Y eso que no ha llegado
a otro tipo de gobiernos y demás que también andamos igual. Yo nada más estoy pensando en los desaparecidos y todo esto que estamos sufriendo. Todo eso, a lo que voy es esto, cómo la Virgen de Guadalupe toca las fibras más internas de todo ser humano. Está llegando con el amor de Jesús a un pueblo hecho para la guerra, como eran los indígenas, con el propósito de que el cosmos pudiera continuar con vida. Pero te recuerdo que eran miles y miles y miles y miles de víctimas por cualquier motivo religioso, como también estamos hablando de los españoles en aquella época también, y ya no te platico de inquisiciones y demás. Bueno, es una cosa, y cómo la Virgen de Guadalupe llega tocando el corazón humano y haciendo una de las más grandes unidades, armonías y conversiones como nunca antes se ha hecho en toda la historia de la iglesia. Se ha logrado en lo profundo del corazón una verdadera conversión. Bueno, te lo pongo ahí porque creo que todo lo que ahora, eso te está pasando seguramente, ahora ves, ahora experimentas, ahora lees, lo comienza uno a ver desde la mirada guadalupana, desde los anteojos guadalupanos, y comienzas a verlo con la esperanza de que sí se puede tener una vida digna como hijos de Dios. Soy tu madre, la madre de todos aquellos que en esta tierra están en uno y de las demás variadas estirpes, naciones, los que me amen, los que me busquen, los que a mí clamen, los que confíen en mí. Ahí está el punto. Bueno, vámonos al Nicamopoba de nuevo y les voy a presentar, les voy a compartir mi PowerPoint. Espérenme tantito, déjame ver. Creo que sí. Ok, ok. Ahora en grande. Va. Ya Aquí se ve nos muy bien. quedamos. Aquí nos quedamos. Así fue primero la tradición oral, la imagen de la Virgen de Guadalupe, en la portentosa imagen, y captar los signos de los tiempos. Ahí nos quedamos. Abajo dice, Francisco Florencia hace referencia a esto, escribieron en su idioma mexicano, pero con nuestras letras alfabéticas. Y más adelante dice, es sin duda que en la historia que escribieron en lengua mexicana, con caracteres de nuestro alfabeto, lo tuvieron conservado. Exacto. Eso era lo que quería Antonio Valeriano. No era tanto transmitir al mundo entero esta maravilla, este milagro. No, era conservarlo para la historia misma, para los momentos venideros, para cuando la memoria humana se disuelva, se encuentra esta nueva memoria, digamos así. Sigo. Estos son los 3 puntos: tradición oral, signos de los tiempos y la imagen. Ahí surge el Nicamopowa. Esta imagen que te estoy mostrando en este momento del Nicamopowa es el de Nueva York. Entonces, en pocas palabras, esto de Nueva York, a ver, no me voy a adelantar, este de Nueva York, te estoy mostrando porque no tengo otra más antigua, la copia autenticada, más antigua y más famosa que se tiene. Si yo tuviera el original, lo pondría en lugar de esta, pero no tengo otra imagen porque no hemos descubierto dónde estará el Nicamopowa. Pero bueno, sirva. Pero yo te lo estoy aclarando para que no nos confundamos, porque a veces voy a hablar del auténtico Nicamopowa y dónde está y quién lo hay, y te muestro esta y no es preciso porque esta es la copia original, una de las copias, pues. De ahí surgen otros documentos que no me cupieron en esta hoja, así que nada más te lo muestro algunos de ellos, como este es el códice, este es una parte del códice donde está Juan Diego, no sé si lo alcances a ver, con su barbita aquí.
está la tilma y está abajo una frase en náhuatl donde dice Cuauhtlatoatzin. Así que no solamente Carlos de Sigüenza y Góngora lo sabía, sino que este códice Escalada, así nosotros quisimos ponerle, pero no, Escalada no lo permitió. Así que le llamamos Códice 1548, donde está Juan Diego. Aquí está un exvoto de Chimalhuacán, Chalco, donde se habla del ayate incorrupto. Aquí está el pregón del Atabal, traducido, que es aquellos versos que se cantaban cuando se trasladó la imagen de la iglesia mayor, que después sería la catedral, a la ermita. Este pregón del Atabal le cambiaron la letra a un pregón que ya se tenía indígena, pero le cambiaron la letra con respecto a la Virgen de Guadalupe, hablando de flores, el lago, etcétera, etcétera. Muy, muy bonito el pregón del Atabal. Entonces, esto también me mueve a decirte que en ese pregón del Atabal, que es cuando trasladan la Virgen de Guadalupe, la imagen, a la ermita, eso fue por pura bondad del obispo. Porque la Virgen de Guadalupe no le dijo a Juan Diego, dile al obispo que cuando yo le dé la señal, me haga favor de trasladarla a la ermita o a la casita sagrada que yo le estoy pidiendo. No, no dice eso. Fue pura bondad del obispo que captó cómo se entusiasmaban los indígenas al verla, cómo le hablaban, cómo hacían los indígenas. Para Zumárraga es claro, es una inmaculada concepción, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, está a punto de darle a luz. Y otra cosa que estoy, bueno, segurísimo, que Zumárraga sabía de esta parte del Apocalipsis y lo sabía como la gran señal, así dice el Apocalipsis, como la gran señal. Y él pidiendo una señal, yo creo que en su mente, en su corazón, sintió que estaba siendo respondido en lo que él pedía. No dudó. Y luego no sabía en ese momento con Juan Diego más que se llamaba María, nada más. Es después cuando el tío Juan Bernardino, que sana, que llega Juan Diego a visitarlo, pero ya con los sirvientes, los que servían a Zumárraga, porque Zumárraga les dio órdenes que acompañaran a Juan Diego. Todos ellos son testigos de la salud del tío, pero también del nombre que ella quiere, Santa María de Guadalupe. Cuando María de Guadalupe le dijo al tío que también él sería testigo, que se lo mostrara al obispo, que hablara con el obispo, nos estamos dando cuenta que los dos indígenas son mensajeros de la verdad de ella. Se están complementando los dos mensajeros, digamos así. Y entonces cuando llegan con Zumárraga posteriormente, los hospeda en su casa y se entera bien de cómo estuvo todas las cosas, más confirmó, imagínate tú, las flores, la imagen, esta señal que él captaba de Apocalipsis 12, una inmaculada concepción, al mismo tiempo capta de que Juan Diego estuvo con él, no podía estar en dos lados. Y sin embargo, el tío le está diciendo cómo la vio y coinciden. Y el nombre que recibió de la Virgen, Juan Bernardino, diciendo Santa María de Guadalupe. O sea, un nombre Guadalupe, obviamente conocido por Zumárraga. María también, los dos son conocidos por Zumárraga. Es una coincidencia del todo para el obispo. Bien, acá está un grabado, ¿lo ven? Ya muy, muy antiguo también este grabado. Está también las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Esta es una como relicario de marfil. Aquí está algunas palabras de Fernando de Alvis Tlizochitl, el Huitlamahuizoltica. Acá abajo, aquí está un testamento de Juana Martínez, donde se habla de Juan Diego. Está
está mencionando a Juan Diego aquí, que se le apareció, etcétera, etcétera. Está esta tradición o relación antigua que le llaman, esta de aquí, abajo, relación antigua, donde se menciona a Zumárraga como arzobispo. Aquí nuestros amigos de Testimonios Históricos Guadalupanos, es decir, este libro, Ernesto de la Torre Villar, aquí está, y Ramiro Navarro de Anda, Testimonios Históricos Guadalupanos, ellos tienen como primerísimo documento aquí esa tradición antigua. Fíjate, siempre hacen una introducción. Aquí está el pregón de la tabal que se canta cuando se traslada a la imagen, a la ermita. Esto primero que está aquí es la introducción. Luego, esta que te estoy diciendo, relación primitiva. Y aquí en la introducción, ellos dicen que dice, esta breve, más escueta, a ver si lo logran ver. Aquí. Aquí. No lo logran ver, ¿verdad? Por eso los voy a traducir. Publicamos aquí este texto considerado el más antiguo entre las narraciones históricas, por su indudable valor. Con todo respeto a Ernesto de la Torre y Ramiro Navarro, se equivocan. Ahorita digo por qué. Y posteriormente, ¿te fijas en la siguiente página? Está el Nícamo Pogua Antonio Valeriano, como lo que le sigue. Según ellos, el más antiguo es la narración. Se equivoca. Para mí, se equivoca. No me gusta repetir, pero se equivoca. ¿Por qué? Porque en esta narración, hablan de Zumárraga como arzobispo. Zumárraga es arzobispo hasta después de 1546. Por lo tanto, el que escribió esa narración es después de 1546. Mientras que el Nícamo Pogua, para mí, es primero, porque en el Nícamo Pogua dicen el recién llegado obispo. Por lo tanto, es antes de 1546. El primero es el Nícamo Pogua, ese es el más antiguo, histórico, narración histórica, y después este, que es más breve. El Nícamo Pogua no, el Nícamo Pogua tiene un despliegue impresionante, mientras que en la anterior, le dicen la relación primitiva, es en español, y te vuelvo a repetir, esto de arzobispo, y es mucho más sintético. Bueno. Luego, acá tenemos unos que se llaman anales indígenas, donde se habla de Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, los años. En estos muchas veces se equivocan, porque los anales indígenas, eh, tú puedes comprender que tú estás llevando, por ejemplo, el año de 1526, 27, 28, 29, y te cambian la manera de nomenclatura, te cambian cómo se dice cada año. Por eso es obvio que hay equivocaciones. Imagínate los meses, los días, que eran totalmente distinta la manera de hablar de ello, y sin embargo tratan de ponerlo lo más acertado posible con la nueva forma de descripción de los años, de los meses, de los días. Luego, aquí está este dibujo temple,
que es del siglo XVI, donde está Juan Diego con sus barbas. Eso es característica de él, barbas. O sea, siempre se ha puesto así por tradición, ¿verdad? Unas barbas y aureola. Ahí está aureola. Luego, abajo, Suárez, Peralta. Suárez de Peralta pone aparecida entre unos riscos. Esto es de 1589-90, 1589-90. Luego, acá está el otro documento de Chimalhuacán, Chalco, en el tiempo de la inundación, 1629. Luego acá está una de las imágenes de la Virgen de Guadalupe más hermosas de Baltasar de Chávez, de 1606. Bueno, ¿me siguen? Sí, ¿Me todo bien, siguen? padre. Ah, es que aquí se fue la luz, pero me siguen, ¿verdad? Sí, Sí, padre. no lo escuchamos. Ok. Y Sí, entonces padre, perfecto. aquí ya no hay luz, pero nosotros estamos trabajando con una batería. Si se va del todo, como se dice en náhuatl, so sorry, ¿ok? Pero bueno, aquí está, abajo, está una ermita. Esta ermita que ven de 4 columnas, es la ermita, aquí está el altar, es la ermita que se puso a un lado de la casa de Juan Diego en Cuautitlán. En Cuautitlán. Esa ermita es de mediados del siglo XVI. Es, bueno, de una vez lo complemento con la otra. Acá está arriba. Esto es lo que se construyó también como ermita, capilla, a un lado de la casa de Juan Diego en Tulpetlac. Ya volvió la luz, así que estamos tranquilos. Entonces, ahí está en Tulpetlac. Las dos son de mediados del siglo XVI. Pregunta para ustedes. ¿Cuándo murió Juan Diego? ¿Qué año? ¿En qué año murió Juan Diego? 1548. Muy bien, Miguel. O eres el único que tiene sonido, eres el único que lo sabe. Muy bien. 1548 sabemos de la muerte de Juan Diego. Y si estas dos, tanto en Cuautitlán acá abajo como arriba en Tulpetlac, son de mediados del siglo XVI, obviamente estamos viendo cómo era considerado Juan Diego para un santo, a tal punto que en esta pintura temple dibujó, aquí está que les mostré, viene con aureola Juan Diego, o sea, se le manifestaba santo a Juan Diego. Y por lo tanto, cuando muere, le hacen una ermita a un lado de la casa de Cuautitlán, que es la que está abajo, y le hacen otra ermita al lado de la casa de Tulpetlac, que es la que está arriba. De ahí sale, acá lo pongo hasta acá, porque son las informaciones jurídicas de 1666, que si bien ya son 1666, posteriores incluso al libro de Miguel Sánchez en 1648, sin embargo, nos hablan de muchas de las cosas que son del siglo XVI, que quede claro. Son entrevistas de indígenas ya mayores, este tiene 80 años, y que nos habla de su gente que vivió en el tiempo de Juan Diego, como por ejemplo son algunos ejemplos que pongo aquí. Marcos Pacheco, él es mestizo, pero está en el grupo de los indígenas de Cuautitlán, 80 años de edad. Declaró que desde niño a él y a sus hermanos, sus parientes cercanos, les hablaban de Juan Diego, especialmente su tía doña María Pacheco, quien conocía de manera directa que dicho indio Juan Diego, cuando se le apareció la Virgen Santísima, era ya viudo de la dicha María Lucía, es verdad. María Lucía muere en 1529. Y que él tendría más de 55 o 56 años, sí, cierto. Cuando se aparece la Virgen, él tendría cerca de 56 años, 57. Fue precisamente su tía quien les contaba los detalles de la aparición, ya que lo sabía con toda distinción, porque lo sabía de boca del dicho Juan Diego, como ya lo estaba diciendo, he dicho. Gabriel Juárez, 110 años, porque todos los indios de aquel tiempo oían este testigo decir era varón santo. Se fue a vivir a una casita que se le hizo pegada
pegado a la dicha ermita. Estamos hablando de otra casita. Estamos hablando de la casita que se le hizo a Juan Diego al lado de la ermita del Tepeyac. Las otras dos iglesias que viste, una está en Cuautitlán, en la casa de Juan Diego, y la otra está en Tulpetlán, en la casa también de Juan Diego, que estaba allí cuando el tío Juan Bernardino sanó gracias a la visita de María Santísima de Guadalupe con Jesús en su inmaculado vientre. Y luego dice, y a pedirle, voy a leerlo de nuevo, se fue a vivir a una casita que se le hizo pegado a la dicha ermita, y allá iba muy de ordinario los naturales de este dicho pueblo a verlo, a dicho paraje, y a pedirle intercediese con la Virgen Santísima, les dice buenos temporales en sus milpas, y que en dicho tiempo lo tenían por varón santo, que fue a él y no a otra persona se le apareció la Virgen, y que lo hallaban siempre muy contrito y que hacía muchas penitencias. Eso de que muy contrito y hacía muchas penitencias se coincide perfectamente con el documento que tienes aquí, el Nican Motepana, en el Hueytlamahuizoltica de Fernando de Alba Izlizóchitl, donde habla de Juan Diego, de cómo vivía en esa chocita, y coincide perfectamente también esto de las informaciones jurídicas de los indígenas, que quiero confirmar. No sabían ni escribir ni leer. Los indígenas no sabían leer ni escribir. Eso para que no haya una duda de que digan, pues ya lo había escrito Fernando de Alba Izlizóchitl, seguramente lo leyeron los indígenas. No sabían leer ni escribir. Y todos los indígenas están diciendo, me lo dijo mi abuela, me lo dijo mis padres, tradición oral. Y fíjense si no, que cuando sucedió la aparición del portentoso milagro de Nuestra Señora de Guadalupe, se lo dijo a este testigo, el dicho su padre, ¿ves? Mateo Juárez, y que se lo habían aparecido a un indio llamado Juan Diego, natural y vecino de este dicho pueblo, barrio de Tlayacac, y que está junto del de este testigo. O sea, los barrios coinciden, están cerca, son sus vecinos, y que el dicho su padre lo conoció bien, el padre lo conoció muy bien, y se acuerda que le decía cuando era ya grande que se le había aparecido a dicho indio. Sintetizando su testimonio, declaraba cómo Juan Diego era un verdadero intercesor de su pueblo. Decía que la dicha santa imagen le dijo al dicho Juan Diego la parte y lugar donde se le había de hacer la dicha ermita, y que fue esto de ermita ya es algo que sacaron ellos, ermita, una ermita, porque así sucedió. Pero la Virgen de Guadalupe no dijo ermita, dijo casita sagrada. Es un término muy interesante, porque está hablando de iglesia, está hablando de templo, está hablando de ermita, está hablando de santuario, está hablando de iglesia doméstica. Es un término muy hermoso, una casita sagrada, y con ese diminutivo que es amor, cariño, ternura, dignidad. Ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, una ermita que fue donde se le apareció, que la ha visto hecha y la vio, fíjate, la ha visto hecha y la vio empezar este testigo, como lleva dicho, donde son muchos los hombres y mujeres que van a verla y visitarla, como este testigo ha ido una y muchas veces a pedirle remedio del dicho indio Juan para que como su pueblo intercediese por él. Pablo Juárez, 78 años, y todos los demás indios e indias de este dicho pueblo, respecto de que el dicho Juan Diego era nacido en él, y que todos lo conocían y trataban y comunicaban, haciéndole luego. Por favor, pongan atención a este testimonio que es brutal. Lo voy a leer de nuevo. Y todos los demás indios e indias de este dicho pueblo, está hablando de Cuautitlán, respecto de que el dicho Juan Diego era nacido en él, y que todos lo conocían y trataban y comunicaban, está hablando de sus paisanos de Cuautitlán, haciéndole luego una muy moderadita ermita de adobes sin género de cal, porque en aquel tiempo no se usaba, y que se había hallado presente cuando la colocaron en la dicha ermita, que la trajeron en una muy grande procesión de la Ciudad de México para dicha parte y lugar donde se canta el pregón del atabal. Es que todo coincide, todo va, todo es exacto. Juana de la Concepción, 85 años. Yo siempre digo que Juana de la Concepción,
Yo creo que tendría más años, dice tener 85, pero ya ven que a veces las mujeres se quitan la edad. Ha de haber tenido 120, no sé. 85 dice, vamos a creerle. Los dichos sus padres le decían que el dicho Juan Diego, porque como lleva dicho, lo conocían, trataban y comunicaban. Todos lo tenían por un varón santo y que andaba siempre solo, acudiendo a la doctrina. Espéreme. ¿No el Nicasmopowa decía de que tenía una vida como de contemplativo? Ahora me dicen esto. Fíjate, andaba siempre solo, acudiendo a la doctrina con mucha puntualidad, y que después de la dicha aparición todos los indios e indias de este dicho pueblo le iban a ver a la dicha ermita, teniéndole siempre por un santo varón. Y esta testigo no solo lo oía decir a los dichos sus padres, sino a otras muchas personas, porque a hombre que le había sucedido, y hablándole la Virgen, lo iban a ver muy a menudo, y los padres, fíjate, don Lorenzo, su padre, tenía asentado la aparición de la Virgen Santísima de Guadalupe por habérsele aparecido a Juan Diego, indio natural de este dicho pueblo del barrio de Tlayacac, que el dicho su padre conocía muy bien, y a María Lucía, su mujer, y a Juan Bernardino, su tío, y que todo ello lo tenía escrito y en mapas. ¡Ay, qué interesante! Entonces el que sí escribía era Lorenzo, el padre de Juanita de la Concepción. Es él el que tenía escritos y mapas, es decir, anales. Por eso no es extraño encontrarte este tipo de dibujos, este tipo de acá, del códice, de 1548, que también te sé decir, el códice es de 1548 cuando muere Juan Diego. Por lo tanto, las ermitas en lugar sagrado, como es la casa de Cuautitlán y la casa de Tulpetlac, también se tenía un códice, este códice escalada o códice 1548, donde se refiere la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y fue en 1548. Es un memorial. En la muerte de Juan Diego es un memorial de por qué lo veían como varón santo. Interesante. Todas las fuentes históricas en su convergencia. Andrés Juan dijo, y después de la dicha aparición lo tenían por varón santo, y como a tal lo respetaban y lo iban a ver a la dicha ermita donde tenía una casita pegada a ella, para que intercediese con la Virgen Santísima, les diese buenos temporales, y este testigo conoció en pie la dicha casita donde asistía el dicho Juan Diego. Esto y más, esto y más. Estos documentos surgen todos de estas tres cosas: tradición oral, la imagen, los signos de los tiempos, y se van dando todos estos documentos. Los primeros documentos que vimos, digamos así, sintetizan el amor, el cariño a Juan Diego, la Virgen de Guadalupe. Las informaciones jurídicas también lo son, pero aquí sí se les pidió bajo juramento decir verdad, porque se pretendía la misa y oficio dedicado a la Virgen de Guadalupe, por lo cual se necesitaba la historicidad del hecho. Y por eso se necesita hacer las informaciones. Hay, hay un cúmulo de situaciones en este sentido. ¿A qué me refiero exactamente? Cuando, cuando tú eres una persona casada, es un ejemplo, cuando eres una persona casada, manifiestas tu amor en tu matrimonio, etcétera, de mil formas, que quedan expresadas en fotografías, en cartas de amor, en anillos, en chocolates, en peluches, en qué sé yo. No sé nada de eso, tú lo sabes, pero bueno, qué sé yo. Y se manifiesta así. Cuando, desgraciadamente, llega un momento de separación, de divorcio, lo que sea, necesitan, el juzgado necesita ver, caso, a ver, histórico de la situación, por qué el problema. Y entonces viene un juicio.
Y en ese juicio dicen, deben de hablar con toda la verdad. Entonces la situación mental y todo es diferente. A eso me refiero. Es diferente. Entonces, esto es un juicio. Y lo que expresan, si bien con amor, con cariño para Juan Diego, claro que se recuerdan con tanto cariño de él, pero lo tienen que decir con toda precisión, bajo juramento, y los sacerdotes, si no dicen la verdad, excomulgados. Entonces es otra precisión de los datos. Y sin embargo, tú juntas todo y se armoniza perfectamente con respecto a la verdad. Muy interesante, a mi manera. Antonio Valeriano, Nica Mopoa, como te lo prometí. Aquí está Carlos de Sigüenza y Góngora, de puño y letra. Digo y juro que esta relación, así le llamaban a Nica Mopoa, allí entre los papeles de don Fernando de Alba, obviamente es Iztlizóchitl, que tengo todos, dice Carlos de Sigüenza, y que es la misma que afirma el licenciado Luis Becerra Tanco, en su libro, página 30 de la impresión de Sevilla, haber visto en su poder. El original mexicano está de letra de don Antonio Valeriano, indio, que es su verdadero autor. Y ahí está, hasta subrayado, donde dice Antonio Valeriano, etc. Esto lo puedes tener publicado en Piedad Heroica. Ahí está la página. Tómale fotografía, por favor. Arriba está una pintura de Carlos de Sigüenza y Góngora. Y del otro lado está Antonio Valeriano con especie de firma. Es un logo. Es alguien que está sentado con una especie de báculo y atrás, en una especie de columna, está la cabeza de un pájaro. Ese es el logo de Antonio Valeriano. Y te pongo ahí, no tengo otra, no tengo la original, no tenemos el original, pero ahí te pongo la de Nueva York, que es el original, que posiblemente sea de la misma mano, puño y letra, de Antonio Valeriano. El historiador José Castillo y Piña indica que Antonio Valeriano tradujo al mexicano la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe, que empieza Hueytlamahuizoltic, Hueytlamahuizoltzica o Tzitza. Yo pongo abajo una nota. Es interesante que hable de tradujo, pues con ello aclara que Antonio Valeriano no la hizo, la compuso, la inventó. Y lo que dice sobre el título, que empieza Hueytlamahuizoltica, es muy interesante también. Esto de tradujo, porque hubiera dicho, él compuso la historia de la aparición, si él la hubiera inventado. Y no lo inventó. Es muy interesante eso. Edmundo Gorman, antiaparicionista, como tú sabes, y Miguel León Portillo. Los dos tienen mis respetos. Los dos son admirables historiadores. Los dos. Pero aquí hay cosas que yo no coincido. Edmundo Gorman, en su libro Destierro de Sombras, ahí está la página. Si bien el Nica Mopoa es de 1545, 1546, ciertamente no es después de estas fechas, es decir, 1556. Algunos erróneamente suponen hasta de 1580, pues incluso para 1563 ya se le nombraba al Cerro del Tepeyac de Guadalupe, pues de dónde salió el nombre, obviamente.
Entonces ya desde 1563 al cerro se le decía Guadalupe, así que no es de 1580 ciertamente. Vamos ayudándonos para saber más o menos de qué tiempo es. Según Edmundo Gorman, a ver si Edmundo Gorman nos ayuda con documentos, a ver si su fundamento son documentos históricos y la convergencia de los mismos. Dice él, en suma, tenemos por conjetura, no es por documentos, es por conjetura. La más plausible, no, bueno, hasta plausible, pero es una conjetura. Y segura conjetura y segura plausible, que Valeriano compuso el Nicamopuga en 1556, durante el tiempo transcurrido entre la fecha en que los vecinos españoles de la Ciudad de México le cobraron devoción e impusieron el nombre, él piensa que le impusieron el nombre, los españoles, de Guadalupe a la imagen de la Virgen Aparecida en la vieja ermita del Tepeyac de 1555-1556. En 1555-1556. Y el 8 de septiembre de ese último año, o sea, de 1556, día en que predicó su sermón antiguadalupano, Fray Francisco de Bustamante en la capilla de San José de los Naturales del convento grande de San Francisco. Pues con todo respeto, yo no estoy de acuerdo, ni me parece plausible, ni me parece buena conjetura, ni es nada segura esto que dice que es de 1556. Si Antonio Valeriano lo hubiera compuesto en 1556, hubiera puesto el arzobispo Fray Juan de Zumárraga, porque ya no era obispo, en vez de comenzar su historia diciendo el recién llegado obispo. En ese caso, el recién llegado obispo no sería Zumárraga, sería Montúfar, porque Montúfar llega en 1554. Y si esta narrativa es de 1556, pues el recién llegado Montúfar, obispo, es más, arzobispo, porque ya llegaba como arzobispo. No hay forma de sostener esto, con todo respeto, no hay forma. Dice, siguiendo, porque él, ni modo, Miguel León Portilla siguió a quien no debía. Antonio Valeriano, que como lo notó su maestro Fray Bernardino de Sahagún, fue el principal y más sabio, reúne ciertamente los atributos que hicieron posible la redacción de este texto. Hizo posible la redacción. Está bien, pero no es la composición. Respecto de la objeción de que no pudo él contrariar a su maestro Sahagún, en 1576 externó su extrañeza frente al culto que se hacía en el Tepeyac a la Virgen, en donde antes se había venerado a Tonantzin, nuestra madre, es decir, la suprema diosa madre. Debe señalarse que si Valeriano escribió su relato hacia 1556, no pudo anticipar, espérame, aquí me salió esto, no pudo anticipar que lo notaría lo que notaría Sahagún en 1576, habiendo respondido así, etcétera, etcétera. Con todo respeto a Miguel León Portilla, tampoco no coincido, porque él hace, siguiendo a Edmundo Gorman, hace pensar que todo fue en 1556. Y con todo respeto, Montúfar, que llega en el 54, llega con la espada desenvainada de la Inquisición. Jamás hubiera aceptado algo que, como él dice, externó su extrañeza frente al culto que se hacía en el Tepeyac a la Virgen, en donde antes se había venerado a la Tonantzin. Está ya Miguel León Portilla poniendo así como que fue idea de que es ese lugar de la idolatría para ganar adeptos. No estoy de acuerdo. La hubiera quemado inmediatamente, no solamente hubiera suscitado un sospechosismo a Fray Bernardino de Sahagún cuando
Fray Bernardino de Sahagún dice, ¿acaso no será esta imagen satánica? Esto fue en 1576, como bien lo dice Miguel León Portilla. Pero no hubiera durado en 1576. Montúfar se hubiera encargado de destruirla. Ahí tienes a todos los autores de cómo ven a Montúfar, que nada más andaba buscando herejía por todos lados. No se iba a prestar a algo así. Pero estos autores lo que pretenden decir es que así como supuestamente en 1556 Francisco de Bustamante, el franciscano prior, empieza a decir de esa imagen que mandó pintar supuestamente Montúfar al indio Marcos, ya están insinuando, estos dos historiadores ya están insinuando que entonces la narrativa se la dieron a Antonio Valeriano en ese tiempo, en 1556 también, haciendo como una especie de teatro idolátrico expuesto por Montúfar, cuando Montúfar en el concilio que les planta en 1555 dice, pena de excomunión a quien inventara algo falso o incierto. De eso no es plausible, no es seguro, seguramente plausible, ni hay conjeturas. Ahí está el concilio. Ahí está el concilio. Y eso es lo que dice en el concilio Montúfar. Así que ya pretenden decir que todo fue un montaje de Montúfar. Si tú te acuerdas de aquel español que escribió en 1794, Juan Bautista Muñoz, que es uno de los primeros que hablan en contra de la Virgen de Guadalupe, cuando dice que cuando llegó Montúfar en 1554, ya estaba muy difundida la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, y es verdad. Así que no es de 1556, haciéndola pasar como una cosa que haya inventado en tiempos de Montúfar. Absurdo. No es verdad eso. No hay forma de demostrar eso. Pero todo es, según ellos, plausible. Es que le quieren buscar a fuerza de que, ¿y quién inventaría toda esta teología, filosofía, enculturación? No, de veras impresionante. Qué lástima que no me permitió hablar más con él Miguel León Portilla, porque yo le hubiera hablado de todo el evento guadalupano. Estoy seguro que se hubiera fascinado. Estoy seguro, aunque le moviera la historia. El obispo Fray Juan de Zumarraga, un hombre de gran proyección, esto lo dice Carlos Pereira, funda el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco el 6 de enero de 1536, donde se formaban los indígenas incluso pensando en que surgieran sacerdotes nativos. El Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco era un centro de humanidades en que a la par se cultivaban los estudios latinos con maestros españoles y los de la lengua indígena con maestros de la tierra. Santa Cruz de Tlatelolco fue un centro de compenetración de culturas y de almas. Y mira que sí, porque es ahí donde precisamente gracias a este colegio conoce los caracteres latinos Antonio Valeriano, Fernando de Alba Iztizóchitl también. Y entonces se dan las dos grandes obras ahí, gracias a este colegio de la Santa Cruz, gracias a eso. Eso que dice al final es totalmente cierto. Fue un centro de compenetración de culturas y de almas, pero además el hecho de que llegara hasta ellos Juan Diego, quien le narra esta compenetración nada menos que del mismo Dios y Señor a través de la Virgen de Guadalupe en una perfecta inculturación. Y estoy segurísimo que Antonio Valeriano, cuando esté escribiendo como yo creo que le pasó a todos los escritores de la Sagrada Escritura, nunca se imaginaron que todo eso se estaba vertiendo la palabra misma de Dios. Nunca se imaginaron. El obispo Zumarraga inició también la enseñanza para niñas, creando 8 establecimientos. Interesante. Antonio Valeriano, quien nació más o menos, no se sabe bien, 1520 y muere en 1605.
Tomemos en cuenta que Valeriano entra en el colegio de Santa Cruz. Esto es, ¿quién lo está escribiendo? ¿Quién es? Ah, aquí. Ahí está. Antonio Valeriano, autor del Nicamopowa, es el doctor Jerzy Achmatovsky. No sé cómo se pronunciará. Achmatowicz, Universidad de Wrocław, Polonia. En esa página 1148 dice: tomemos en cuenta que Valeriano entra en el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco en 1536. Es decir, probablemente como un joven de 16 años. Una persona en las condiciones de aquel entonces completamente formada y con un equipaje de competencias lingüísticas y culturales correspondientes al mundo náhuatl. ¿Es verdad? ¿Es verdad lo que dice? Paso esta página. Esta. Los primeros misioneros querían sustituir los cantos, que era un sistema para tenerlo todo en la memoria indígena, pero no resultó. Además, nos dice Ángel María Garibay que los misioneros veían el fantasma de la idolatría por doquiera. Todos los misioneros y también el segundo arzobispo de México, también Zumárraga, hay una lista de todos los que mandó quemar, a todos los libros, perdón, porque nada más mandó quemar a uno, a Carlos de Texcoco, a don Carlos de Texcoco, pero mandó quemar ídolos, códices, todo lo que para ese momento, para ellos es el diablo, es Satanás. Hay que hay que considerarlo en su contexto histórico, porque si no se ve como una injusticia de la cultura humana o qué sé yo. Para ellos son libros del diablo y hay que quemarlos. Y se enorgullecen, claro que sí, de ser auténticos católicos destruyendo al diablo. Te recuerdo que en su territorio, allá en la península, corrieron a los judíos y a los árabes. No soportaban nada que fuera idolátrico para ellos. No estoy aquí en el contexto actual hablando mal ni de los judíos ni de los árabes, no. Estoy tratando de entender en aquel entonces, siglo XVI, lo que pasaba. Y entender con ello de que ninguno de ellos iba a atrever a usar a una idolatría. Todo esto ya te lo he dicho 15 cuántas miles de veces, pero qué bueno que lo estamos viendo pues con escritos, con documentos, con libros, esto que te estoy diciendo. Los misioneros no podían ni siquiera poner en su mente de usar al príncipe de la mentira, del engaño, de la torpeza, del error para misionar usando, pues, eso es absurdo. Los misioneros jamás iban a tomar supuestamente una idolatría del Tepeyac para disfrazarla como María y así atraer a los indígenas a la verdad de la Iglesia Católica. Incluso la misma obra de Sahagún, una obra de este tamaño, tú lo sabes, que era contraria a toda idolatría, resultaba sospechosa. La suspicacia de la Inquisición, fíjate, la Inquisición en contra de Fray Bernardino de Sahagún, así como lo oyes, fíjate, la suspicacia de la Inquisición en su intención de guardarse contra las fuerzas destructoras de la unidad religiosa, abominaba de las versiones en lengua vulgar de los libros sagrados a título de hallarse en este libro muchos textos bíblicos en náhuatl, fue visto con ojeriza. Anda tú. Así que nada más por la traducción en lengua vulgar de palabras de la Biblia, ya se estaba viendo con sospechosismo. Aquí dice ojeriza, me gusta más sospechosismo. Y todavía nos dice Garibay sobre algunos escritos. Por lo demás, milagro es que no haya perecido los que conservamos. Está hablando de Fray Bernardino de Sahagún. Ante la dura persecución inquisitorial. Por eso, cuando tú lees todo esto, pues, ¿cómo es que supuestamente alguien que ayudaba a la Inquisición en Granada, como fue el segundo arzobispo de México, Alonso de Montúfar, va a poner todo un montaje con la idolatría? Es ridículo.
Esta historia, la aparición de la Virgen de Guadalupe, fue escrita por Valeriano entre los años 1540-1545. Yo pienso que es más hacia el 45, no más, como se deduce de algunos datos y muy probablemente conjeturas, de donde se sigue que la relación de las apariciones escrita por Valeriano es la más fidedigna y auténtica. Esta relación de Valeriano con todas sus escrituras y documentos antiguos fue a parar en poder de otro noble mexicano, de la familia de los reyes de Texcoco, que se llamó en el bautismo Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. De las manos de don Fernando, la relación pasó a las del célebre Carlos de Sigüenza y Góngora, estamos hablando de Nicamopoa, al cual como a hermano en ciencias y maestro en virtudes, el mismo don Fernando la dejó en testamento en 1648. Fernando lo dejó en testamento a Carlos de Sigüenza y Góngora en 1648. Te recuerdo, ¿cuándo murió Carlos de Sigüenza y Góngora? 1700. Así que la tuvo en su poder más de 50 años, Carlos de Sigüenza y Góngora, con todos los preciosos papeles y mapas antiguos que había heredado de sus mayores. A la muerte del padre Carlos de Sigüenza, acontecida el 23 de agosto de 1700, la relación, con 28 tomos en folio de manuscritos y con toda la biblioteca, pasó a la biblioteca del Colegio Máximo de México de la Compañía de Jesús, como escribió el padre Andrés Cabo. No sé si quedó claro esto. La relación, es decir, en Nicamopoa, con 28 tomos, o sea, 28 tomos era lo que formaba toda la colección de Carlos de Sigüenza y Góngora de documentos antiguos. Y están dispersos estos tomos. Dice la disertación de 1884, escrita por un sacerdote de Guadalajara. Allá abajo está, disertación sobre el patronato de la Santísima Virgen María de Guadalupe, Guadalajara, 1884. En la página 9, dice así: Tanco, está hablando de Luis Becerra Tanco, por otra parte, muy inteligente del idioma y escrituras de los aztecas, no solamente se valió de la tradición que los indios ancianos habían inmediatamente recibido de los que tuvieron parte en la aparición, sino que emite como ningún otro en la lengua e historia patria. Corroboró y confirmó la tradición con los documentos propios de los naturales, como son los mapas o pinturas y los cantares antiguos y populares. Además de esto, se valió Tanco de un cuaderno, ojo, por favor, de un cuaderno escrito en lengua mexicana en que se referían las 4 apariciones de la Virgen de Guadalupe y la quinta a Juan Bernardino. Este cuaderno es la relación famosa, es el Nicamopoa. Recibió este cuaderno de que se tratará después de un noble mexicano descendiente de los reyes de Texcoco, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que en el bautismo recibió el nombre de Fernando de Alba. Interesante todo esto porque va coincidiendo con lo que estamos hablando. Lástima que te estoy poniendo ahí la imagen de la copia autenticada. Estamos hablando de eso. Entonces tenemos que tener cuidado cuando se habla de la copia autenticada o del original. En este momento vamos a hablar de la copia más antigua, la autenticada de Nueva York. Otra vez se fue aquí la luz. ¿Me están recibiendo? Sí, todo bien, padre. Perfecto. El investigador Ernest Burrus habla del Nicamopoa y lo que dice Francisco de Florencia. Por favor, no quiero confundir. Está hablando Ernest Burrus, pero haciendo referencia a Francisco de Florencia,
que, como tú sabes, escribió en 1688. Publicó en 1688. Ernest Burrus está escribiendo en 1975. Dice, el padre Florencia estima que Valeriano escribió el Nicanor entre 1540 y 1545. Así que es Florencia el que capta que son entre estos años el Nicanor original. Ciertamente antes de 1548. Ciertamente antes de 1548, año en que murió Juan Diego a los 74 años, quien proporcionó la información al autor. Entonces, me parece aquí clarísimo una cosa que se resuelve. Es Juan Diego quien le dice por tradición oral, comenzando por él, porque él es la fuente de esa tradición oral, obviamente. Él fue el que estuvo solo con la Virgen de Guadalupe. Él fue a ver a su tío Juan Bernardino, etcétera, etcétera. Él empieza a divulgarlo por todos lados, como ya hemos visto en las informaciones jurídicas de 1666. Él es quien proporciona todo esto. Por eso no entiendo, perdón que lo diga, a Miguel León Portilla, cuando se expresa en su libro Tonantzin Guadalupe diciendo las palabras que Antonio Valeriano puso en boca de la Virgen. Las palabras, dice Miguel León Portilla, las palabras que Antonio Valeriano puso en boca de Juan Diego. No, señor, perdóname, Miguel León Portilla. No, no son las palabras que Antonio Valeriano puso en la boca de la Virgen, ni son las palabras que Antonio Valeriano puso a Juan Diego. Es Juan Diego quien transmite a Antonio Valeriano todo lo que pasó, las palabras que Juan Diego recibió de parte de la Virgen, las palabras que dijo Juan Diego a la Virgen, eso se lo transmitió Juan Diego a Antonio Valeriano. No es una obra inventada por Antonio Valeriano. Perdón, pero está muy bien aquí lo que dice Burrus citando a Florencia. Claro, claro, porque lo hace coincidir obviamente, ciertamente antes de 1548, antes de que murió Juan Diego, quien proporcionó la información al autor, Antonio Valeriano. Claro, ahora, yo no estoy de acuerdo con Francisco de Florencia en qué sentido, que haya sido hasta 1548. Si estoy de acuerdo con Francisco de Florencia que haya sido 1540, 1545, perfecto. Aquí pone ciertamente antes de que se muriera Juan Diego, ¿verdad? No estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque si esta narrativa hubiera sido después de 1546, en 1546, 47, 48, diría el recién llegado arzobispo de México. Pero como dice el recién llegado obispo de México, entonces estoy de acuerdo en la primera parte. El padre Florencia estima que Valeriano escribió el Nican Mopogua entre 1540 y 1545. Proporcionó la información al autor Juan Diego. Así sí estoy de acuerdo. Ustedes hagan ustedes vean, distingan y demás. El padre Manuel Robledo Gutiérrez dice, otros antiguos y la mayoría de los modernos atribuyen toda la paternidad del documento al referido don Antonio Valeriano y reconocemos como fuente de información al mismo Juan Diego. Muy bien, padre Manuel Robledo Gutiérrez. Y reconocen como fuente de información al mismo Juan Diego, 1474, cuando nace, muere ciertamente en 1548, quien fue contemporáneo del padre de Valeriano y conoció de este coincidiendo los últimos años del vidente. ¿Se conocieron? Bien, muy interesante. Todo esto estamos hablando del auténtico, Nican Mopogua, ¿eh?
dice en su historia de la aparición este sacerdote de la Compañía de Jesús. De todo lo dicho, se dice que el noble azteca Antonio Valeriano poseyó las dos prerrogativas propias de un escritor fidedigno, a saber, ciencia y veracidad. Porque por haber sido colegial y rector y por su condición y oficio, tuvo ocasión de oír de los labios mismos del obispo Zumárraga, de Juan Diego y de Juan Bernardino todos los pormenores de la aparición, y conocedor como era de la historia y mapas o pinturas antiguas, o sea, códices, transportó al idioma mexicano escrito con nuestro alfabeto la historia de la aparición como la había visto registrada en los símbolos y figuras antiguas y oído a los tres inmediatos testigos. Tradición oral. Y tiene razón, a Zumárraga también le corresponde ser parte de esta tradición oral, igual que Juan Bernardino, pero la fuente misma, el principal, es Juan Diego, eso es todo. Perfecto. Está muy bien dicho. Javier Serrano. Este padre, Javier Serrano, los primeros 50 años de evangelización en el mundo náhuatl, yo te lo recomiendo. Editorial de la Cruz. Yo tengo la edición de 1991, es en la página 11. Dice, en la obra de Valeriano tenemos el culmen del evangelio inculturado. Javier Serrano, esa es como la frase que yo creo que debes de tener por ahí en letras de oro. En el centro del Nican Mopogo está el verbo encarnado. Qué manera de decir cada frase. En el centro del Nican Mopogo, de la narración, está el verbo encarnado. Su madre, una mujer mestiza, y el hombre del Nuevo Mundo, representado por dos indígenas, Juan Diego y Juan Bernardino, y dos testigos. En el acontecimiento del Nican Mopogo, todo es luz en torno al hombre hecho a imagen del verdaderísimo Dios por quien se vive. Estas frases en letras de oro, de veras, tienes toda la razón, toda la razón. Javier Serrano, ojalá que nos encontremos algún día y hablemos y hablemos y hablemos y nos encontremos con la Virgen de Guadalupe. En la obra de Valeriano tenemos el culmen del evangelio cultural. En el centro del Nican Mopogo está el verbo encarnado. Su madre, una mujer mestiza, y el hombre del Nuevo Mundo. Esto que inicié leyendo de nuevo, pon en tu mente no el Nican Mopogo, pon en tu mente la imagen, la imagen, la imagen, porque si te cae en la imagen también. Fíjate, en la imagen portentosa de Santa María de Guadalupe está el verbo encarnado. Es una mujer encinta. Dios se hace historia. Es algo brutal. La eternidad de Dios en Jesús, ayer, hoy y siempre, es la encarnación del verbo, y con ello es la elección de parte de Dios y el sí de parte de María. Soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, y se hace el milagro de la encarnación del Emmanuel, del Dios en medio de nosotros, el amor de Dios. Su madre, una mujer mestiza, dice ahí, sí, y vemos esta mujer mestiza, su madre, que como dice el Papa Francisco, mestizó a Dios. Con ello está diciendo, lo hace Dios, lo hace uno de nosotros para nosotros. Él es nuestro Salvador, el Salvador de la humanidad entera.
pero no estoy hablando de nada más de la humanidad de 1531, estoy hablando de la humanidad de ayer, hoy y de siempre. Por eso el mensaje de la Virgen de Guadalupe está más vivo que nunca, caray. Ayer, hoy y siempre. Y quiero que quede claro, no por María, sino por Jesús en María. Jesús, ayer, hoy y siempre. Esto que está diciendo del Nicamo Powa, tú lo puedes decir perfectamente en referencia de su portentosa imagen. Es brutal. Es cierto, cierto, cierto. Y vámonos a Burrus de nuevo. Ernest Burrus, sacerdote jesuita, sacerdote que descubrió la importancia del Nicamo Powa, que se encuentra la copia autenticada que está en Nueva York. De eso vamos a hablar ahora. No del original, sino de la copia de Nueva York. Vamos a hablar en este momento. Más bien, voy a dejar hablar a Ernest Burrus, quien dice, en ocasiones anteriores, cuando yo manejé la copia más antigua y podríamos decir más famosa del Nicamo Powa, pensé que el papel era indígena, hecho de maguey. Y como él, yo lo pensé también porque se ha escuchado, se ha dicho por tradición oral, que estaba hecho en papel maguey. Pero posiblemente sí, es verdad, pero se está hablando del auténtico. En cambio, esta es la copia. Él pensó, dice, que estaba hecho en maguey. Sin embargo, después de obtener autorización para someter los manuscritos a la luz, manuscritos que se encuentran en Nueva York, descubrí marcas de agua en el papel de ambas copias. Y estas marcas de agua de la primera copia son enteramente diferentes a las de la segunda. Ah, entonces hay dos copias en Nueva York. Una más pequeña, otra más grande. Apenas la pequeña es un pedazo, pero esta copia que conocemos y que te estoy poniendo ahí enfrente, su primera página, hubo pues no se le debe de llamar criminal, pero sí un ratero, que le rompió las últimas páginas, se llevó las últimas páginas, pues, de este manuscrito. Se llevó exactamente cuando digo le da la vuelta al ser. Yo creo que este ratero se llevó y por lo tanto sabía que se estaba llevando. Se llevó donde ella dice, no tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? No tengas miedo, ¿acaso no soy yo tu protección, tu resguardo? ¿Acaso no soy yo la fuente de tu salud, la fuente de tu alegría? ¿No estás acaso en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? Desde ese punto, pues, se llevó. Pero bueno, ahorita vamos a ver cómo gracias a un pirata, nosotros podemos tener lo completo de Nicamo Powa. Por lo pronto sabemos que hay copias y que ambas tienen marca de agua, aquí lo dice, marca de agua. Estas son. Estas son las marcas de agua que se realizaron en papel de la época, mediados del siglo XVI. Estas marcas de agua es a lo que se refiere Burrus. Ahí están, reproducidas, exactas, de papel europeo. Copia autenticada del Nicamo Powa que se conserva en la Librería Pública de Nueva York. ¿Te das cuenta cómo la de la derecha, arriba dice cuaderno 12, una Q, NO, cuaderno 12, y te fijas cómo comienza con esas dos palabras, Nican Mopowa. De ahí viene el nombre de este manuscrito maravilloso. Ya está muy dañado. Es tantos que la tocaron, pero actualmente la Librería Pública de Nueva York, que se da cuenta de la importancia de este manuscrito,
ya no muestra este el auténtico así, ya no lo muestra, ya no lo da, porque se está desgastando, obvio. Entonces lo que da son facsímiles muy bien hechos. Haz de cuenta que tienes el auténtico en tu mano, pero no se puede ver esta sello de agua, solamente en la verdadera. Muy complicado. A ver, en la primera, después te lo voy a subrayar, pero aquí está Nika Mopogo arriba, y vamos a descubrir algunas de las palabras interesantes, como por ejemplo aquí, Juan Diego. Ahí está. Una de las palabras más importantes del Nika Mopogo, te recuerdo que es el documento pues, prácticamente más antiguo, más que la relación primitiva, como ya te lo manifesté. Y aquí tenemos lo que dice aquí, a ver si tú lo puedes leer. Ahí está. Guadalupe. Así que es Guadalupe su nombre. Guadalupe. Eso clarifica que no es Quetzalalupe o algo así. En un documento náhuatl, el más antiguo, y dice Guadalupe, tal cual. Luego, abajito dice más igual. C más igual. Ahí lo dice. Ahora sí, más abajito, Juan Diego. Ahí lo dice. Luego, más abajito, obispo, no dice arzobispo, dice obispo, don Fray Juan de Zumárraga. ¿Sí lo ven, verdad? Ahí está. Y así están algunos nombres, como ves, en español, pero todo lo demás es náhuatl. Es náhuatl. Tenemos también esto que me parece formidable, porque no solamente Burrus tuvo a bien tener cerca la copia autenticada, sino también Miriam SP de Arteni, former Senior Exhibition Conservator de la Nueva York Public Library. Debe ser of the New York Public Library. Art Conservation and of Art and Paper and Books. Esta persona está ya retirada, pero continúa la investigación. Dice ella tal cual. Dice ella tal cual. Ay, perdón, ya me pasé. Dice ella tal cual. Yo tuve el honor de ocuparme personalmente de hacer los análisis del papel y de la tinta en conjunto con las conservadoras científicas del Metropolitan Museum of Art. Fui la encargada, dice Miriam, de tomar la decisión de que los bifolios, son 2 folios, del Nican se conservaran entre 2 láminas transparentes especiales, con un montaje seguro, con control de humedad, temperatura y corrosión, debido a que la tinta es muy quebradiza. No está hablando del original, está hablando de la copia autenticada, que quede claro. La preservación a largo plazo se hizo para que el documento no tuviera que ser manipulado constantemente por las manos. Fue una bendición, así lo dice, pero es que por querer quitar. Fue una bendición para mí el tener, espérame tantito, en mis manos este testimonio de casi 500 años. Casi 500 años. Vamos a cumplir 500 años las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el 2031. Así que es una copia autenticada muy cercana al evento guadalupano. Lo está diciendo. Este testimonio de casi 500 años. Como católica practicante, dice Miriam, y amante de la Santísima Madre,
Todos los días que trabajé con el documento fue un encuentro como si estuviera en presencia de la Virgen y de Juan Diego. Tiene toda la razón. Cuando nosotros historiadores tenemos la documentación antigua, la estamos palpando, la estamos sintiendo el papel, con guantes o lo que quieras, pero lo tienes en tus manos. Haz de cuenta que los personajes que están narrados en tinta recobran vida. Es verdad, no estoy fantaseando, es cierto. Digo, no lo estoy viendo persona y mucho gusto, ¿verdad? Creo que no. Pero vamos, se vibra con eso. Dice, es un poema, una obra literaria muy importante y religiosa también. Yo le añadiría, histórica también. Es una historia que trasciende tiempos y espacios. Por eso es poema, es literatura, es filosofía, es teología, es eclesiología, es todo eso junto, porque todo el evento guadalupano es esto, pide una casita sagrada, un templo, una iglesia. Ella se manifiesta como la primera casita sagrada donde está Jesús en su inmaculado vientre, el verdaderísimo Dios por quien se vive. Y del 9 al 12 de diciembre de 1531 habla Juan Diego al romper el alba. Es una historia con un tiempo, personajes, lugares históricos, pero que trasciende tiempos y espacios. Los resultados del análisis del papel, de la copia autenticada y de la tinta han sido muy importantes. El papel está hecho a mano y tiene sus marcas de agua, watermarks, ya lo vimos, que son la partida del bautismo del documento. El papel contiene altos niveles de calcio y magnesio. El papel fue hecho en Génova. El papel fue analizado por XRF para clarificar que la información no se confundiera con los análisis de la tinta. El papel contiene fibras de lino. Las científicas del Metropolitan utilizaron rayos X fluorescence spectroscopy para determinar la composición química, los resultados de la tinta de la copia autenticada, la cual contiene un alto componente de hierro, lo que indica que utilizaron tinta ferruginosa, iron gold, y la presencia de sulfuro y el mercurio y cinnabar, con significativos residuos de cobre. ¿Cómo se pronuncia? Copper based. Las tintas con estos componentes fueron en uso a partir del siglo XVI. A partir del siglo XVI, todo lo usaban, ¿eh? Con todos estos análisis, diría que el documento, la copia que se conserva en la Biblioteca Pública de Nueva York, fue escrita a finales del siglo XVI, inicios del XVII. Miriam de Arteni firma. Pues sí, es una copia, tiene que ser después de que se hizo el Nicamopogo en 1545. Francisco de Cervantes y Salazar habla del convento franciscano y del colegio Santa Cruz, en donde se encuentra Antonio Valeriano. Dice Francisco Cervantes de Salazar. Él escribe en 1554, Dice, un convento de franciscanos en que hay un colegio donde los indios aprenden a hablar y escribir en latín. Tienen un maestro de su propia nación llamado Antonio Valeriano. Tendría cerca de 33 años. Interesante. En nada inferior a nuestros gramáticos, muy instruido en la fe cristiana y aficionadísimo a la elocuencia. El Colegio de Santa Cruz fue inaugurado el 6 de enero de 1536, día de la Epifanía. Día de la Epifanía, y esto por favor tenlo siempre en mente, porque el hecho de que Fray Juan de Zumárraga haya fundado este colegio, lo haya abierto el 6 de enero, significa que la salvación es para el mundo entero. Jesús es para todos los pueblos de la tierra. Eso es lo que quiere decir, es la visión eclesial de Fray Juan de Zumárraga, uno de los grandes obispos. Y sigo, tenida por los indios como fiesta propia, ya que en ella se conmemora la conversión de los gentiles a la fe. Ya en 1550, la casa estaba en ruinas. Acuérdate que el Nicamopogo ya se había escrito, 1545. La casa estaba en ruinas y 10 años más tarde ya no podían dormir allí los alumnos porque estaba a punto de desplomarse.
Y cuando se habla de que fue escrito por allá 1556 y estas cosas, pues ya para el 50 estaba en ruinas. Y pongo una nota acá. Para 1550 ya estaba en ruinas. Y para 1560 ya no se dormía ahí. Ya no se estaba ahí. Por eso en el Nicamopogo, cuando se habla que Juan Diego viene para acá, o sea, a Tlatelolco, viene para acá, es que el que estaba escribiendo, Antonio Valeriano, se encontraba en Tlatelolco escribiendo esto. Si es en 1545, lo estaba escribiendo en Tlatelolco. Para el 50 está en ruinas. Y para el 1560 ya no se dormía ahí. Interesante también, porque va coincidiendo. Va coincidiendo. Luis Becerra Tanco confirma: certifico haber visto y leído con unos renglones de nuestras letras en el idioma mexicano para mejor inteligencia suya, en poder de don Fernando de Alba, intérprete que fue del juzgado de indios de los señores virreyes en este gobierno, hombre muy capaz y anciano y que entendía y hablaba con eminencia la lengua mexicana y tenía enteras noticias de los caracteres y pinturas antiguas de los naturales, y por ser de prosapia ilustre y descendiente por parte materna de los reyes de Texcoco, hubo y heredó de sus progenitores muchos mapas y papeles historiales en que se referían los progresos de los antiguos príncipes y señores. O sea, que lo que recibió Carlos de Sigüenza y Góngora de este señor, de Fernando de Alvis Tizóchitl, no solamente recibió lo que haya producido Fernando de Alvis Tizóchitl, como el Huitlamanhuizolquica, sino que recibió todos los papeles, todos, era herencia de todos. Y dice: y entre los sucesos acaecidos después de la pacificación de esta ciudad y reino mexicano estaba figurada la milagrosa aparición de Nuestra Señora y su bendita imagen de Guadalupe, y tenía en su poder un cuaderno escrito, ojo por favor, y tenía en su poder un cuaderno escrito, ojo por favor, y tenía en su poder un cuaderno escrito con letras de nuestro alfabeto, en la lengua mexicana, de mano de un indio, de los más provectos del Colegio de la Santa Cruz, de que se hizo mención arriba, en que se referían las 4 apariciones de la Virgen Santísima a el indio Juan Diego y la quinta a su tío Juan Bernardino, afirmando obviamente que es anterior a lo publicado por Miguel Sánchez en 1648. Claro, claro. Si estamos hablando que el Nicamopogo es de 1545, son 102 años antes, 103 años antes de que escribiera Miguel Sánchez 1648. Así que Miguel Sánchez solamente está publicando lo que ya estaba en manuscritos. Bueno, ya me pasé un poquito, pero estaba yo muy emocionado. ¿Qué te puedo decir? La verdad que es interesantísimo ya un poco esto del Nicamopogo, sus referencias. Vamos a estar distinguiendo entre el original, las copias autenticadas, y por qué decimos que sabemos el completo por alguien que para mí es un pirata. Muchas de estas cosas ya lo habíamos dicho en otros momentos del curso, pero qué bueno que lo podemos ver así sintetizado directamente al Nicamopogo para que tengamos todavía más precisión de las cosas. Y saldrán muchas cosas más, no lo dudo, porque la investigación sigue. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, que la Virgen Santísima de Guadalupe me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Por mí, yo por ustedes. Que Dios los bendiga mucho. Claro que sí, Padre. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Monseñor. Hasta Gracias, luego, muchas Padre. gracias, Padre Adiós, Dios. Miguel. Gracias. Adiós, Adriana. Adiós, Gracias, María de Padre. Pilar, Miriam, Bendiciones. Elvira, María Clara, María Escobar, Noemí, Esther, Carmen, Hasta luego, Padre. Séptima, Bonita semana a María, todos. Verónica, Gracias, Padre. Bendiciones. Yasmín, nos vemos, iPhone, nos vemos, Trinidad, nos vemos, Nancy, nos vemos, Trinidad, nos vemos, María Cruz, nos vemos, Aurora, nos vemos, Juan, Lourdes, Mercedes, Grace, que Dios los bendiga mucho, nos vemos, déjame ver dónde me quedé, nos vemos, Mercedes, nos vemos, Juan Elías, nos vemos, Grace, nos vemos, Jonathan, Lourdes, Mercedes, Gracias, Padre.
Hilda Pacheco, Mara, Mónica, Sofía, Ángeles, Ana Salgado, María Guadalupe, María de la Luz, Elizabeth, Zulemi, Gregor, nos vemos. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho. Que Dios lo bendiga, Padre. Gracias, Padre. Bendiciones. Gracias, Gracias, Miguel. Un abrazo. Bendiciones a todos. Gracias. Bendiciones, Miguel. Igualmente. Gracias, Dios los Miguel. bendiga, Miguel. Bendiciones para todos. Hasta pronto.